Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que honestamente los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desglosar una noticia que está sacudiendo el mundo del entretenimiento y, más específicamente, el corazón de muchísimas fans. Estamos hablando de nada más y nada menos que una declaración de amor, la de Can Yaman. Sí, han oído bien. Este bombazo ha hecho tambalearse la agenda de medios y fans por igual. ¿Quién es el afortunado o afortunada? ¿Qué ha dicho exactamente? Y lo más importante, ¿cuáles son las repercusiones? Todo eso y mucho más aquí en este vídeo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, les mantiene al día con todas nuestras novedades y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen también la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. El mundo de las celebridades turcas y especialmente el de Can Yaman siempre está lleno de sorpresas, pero esto es de otro nivel. Desde que se hizo pública su posible relación con la influencer y empresaria italiana Diletta Leotta, las especulaciones no han parado. Vimos fotos, rumores y ahora parece que las cosas se han puesto muy serias. La noticia que ha explotado es que Can Yaman, el actor que nos ha conquistado con su carisma y su porte en series como Erkencikus o Dolunay, ha hecho una declaración pública que ha sido interpretada por muchos como una confesión de amor, o al menos, un paso muy firme y significativo en su relación. Este giro inesperado ha puesto la conversación en primer plano, y en este vídeo vamos a analizarlo a fondo, desentrañando cada detalle y ofreciéndoles nuestro análisis más completo. Para entender la magnitud de esto tenemos que contextualizar. Can Yaman es un fenómeno. Su fama cruzó fronteras rápidamente, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Millones de seguidores en redes sociales, proyectos en Italia y Turquía, y una vida personal que siempre está bajo el escrutinio mediático. Su atractivo físico, su talento actoral y esa aura de misterio que a menudo lo rodeaba, lo convirtieron en un ídolo para una generación entera. Y en medio de todo este torbellino mediático y profesional, aparece Diletta Leotta, una figura mediática por sí misma en Italia, conocida por su trabajo como presentadora deportiva y por su vida social activísima. La pareja, desde su primer avistamiento juntos, ha sido objeto de una atención mediática masiva, con paparazzi siguiéndolos incansablemente y las revistas del corazón publicando cada detalle, cada especulación, cada sombra de duda o confirmación. La chispa entre ellos pareció prenderse durante un viaje a Turquía, y desde entonces la prensa italiana y turca ha estado pendiente de cada uno de sus movimientos. Lo que ha encendido todas las alarmas y ha generado este bombazo informativo no es solo un rumor pasajero, sino una declaración recogida por medios italianos de renombre, que ha sido ampliamente difundida y comentada. Según lo que se ha reportado, Can no se ha andado con rodeos. Ha hablado abiertamente sobre su relación, y las palabras utilizadas sugieren un sentimiento profundo y una intención clara de hacer pública su felicidad y su compromiso. Se habla de frases contundentes, que van más allá de un simple coqueteo o una aventura pasajera. Palabras como la mujer de mi vida, la persona con la que quiero construir un futuro, o algo por el estilo, son las que resuenan en los titulares. Imaginen la conmoción, la emoción y la sorpresa que esto ha generado entre sus seguidores y en la industria. Los detalles específicos de lo que dijo son cruciales para comprender la magnitud de esta noticia. Algunas fuentes cercanas a la cobertura mediática en Italia mencionan que la declaración tuvo lugar en el marco de un evento público o, más probablemente, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación importante. Ante la insistencia de los reporteros, que llevaban meses especulando sobre la naturaleza de su relación con Diletta, Can decidió, al parecer, abrirse y compartir su verdad. Se le habría preguntado directamente sobre Diletta, y su respuesta fue, según testigos y reportes, contundente, emotiva y sorprendentemente sincera. No se limitó a un simple «estamos saliendo» o «me gusta». Fue mucho más allá, elevando la conversación a un nivel de profundidad y compromiso. Describió a Diletta de una manera que denotaba admiración profunda, amor genuino y una conexión especial que trascendía las apariques superficiales. Por ejemplo, y esto es lo que más ha hecho eco, se rumorea fuertemente que dijo algo similar a: Diletta es una persona increíble. La admiro mucho por su fuerza, su inteligencia, su pasión y su manera de ser.
Siento una conexión muy fuerte con ella, algo que nunca antes había experimentado. Y sí, si me preguntas, podría decir con total honestidad que es la mujer con la que veo mi futuro, la mujer con la que quiero construir una vida. Palabras como estas viniendo de un hombre que en el pasado ha sido bastante reservado con su vida privada, que ha mantenido un aura de misterio alrededor de sus relaciones sentimentales, tienen un peso enorme y un significado que no puede ser ignorado. Esta declaración, lejos de ser una frase dicha al viento, parece ser una decisión meditada de salir del armario sentimental y compartir su felicidad con el mundo. Las repercusiones de esta declaración han sido inmediatas y sísmicas. En Italia, país donde Canjaman goza de una legión de fans devotas y donde ha estado inmerso en proyectos profesionales de gran envergadura, la noticia ha sido portada de todos los periódicos digitales, ha dominado los noticiarios de televisión y ha sido tema de conversación en cada café y red social. Los fans de Diletta Leotta también están eufóricos, celebrando la felicidad de su ídolo y alabando la aparente solidez de la pareja. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, comentarios de apoyo y, por supuesto, de teorías y deseos sobre el futuro de la pareja. El hashtag #Candiletta ha explotado, convirtiéndose en tendencia mundial. En Turquía, la reacción también ha sido intensa, aunque con matices. Aunque Canjaman reside principalmente en Italia últimamente y está enfocado en su carrera allí, sigue siendo un ídolo indiscutible en su país natal. Sus seguidoras, que han soñado con él, que han seguido cada uno de sus pasos y que, en muchos casos, se han sentido parte de su historia a través de sus personajes, ahora procesan esta noticia. Para algunas, puede ser un momento de sorpresa o incluso de una ligera decepción al ver que su ídolo ha encontrado el amor en otra persona. Sin embargo, para la gran mayoría, hay una comprensión profunda de que las figuras públicas, al fin y al cabo, son seres humanos con sus propias vidas, sus propios deseos y su derecho a encontrar el amor y construir sus vidas personales lejos de los focos. La madurez de su base de fans turca se ha puesto de manifiesto en los comentarios de apoyo y buenos deseos. Lo interesante de esta situación es cómo estas declaraciones impactan en la imagen pública de los famosos. Canjaman ya era conocido por ser un hombre apuesto, talentoso y con una presencia arrolladora. Ahora, al mostrarse más vulnerable, más abierto y dispuesto a compartir sus sentimientos más profundos, podría incluso ganar más admiración y conectar a un nivel más íntimo y profundo con su audiencia. Demuestra que detrás de la fachada de estrella de cine y televisión, hay un ser humano con emociones, con miedos, con esperanzas y sobre todo con la capacidad de amar y ser amado. Esta autenticidad y esta valentía de ser vulnerable en un mundo que a menudo exige perfección, es algo que resuena poderosamente con el público. También hay que considerar el aspecto profesional. ¿Cómo afectará esta relación, y sobre todo esta declaración pública de amor, a sus proyectos futuros? Por lo general, cuando un actor revela una relación seria y consolidada, puede ser visto como un paso hacia la madurez y la estabilidad personal, lo cual a menudo es bien recibido por la industria cinematográfica y televisiva. Podría abrirle puertas a roles más maduros, más complejos y que requieran una mayor profundidad emocional. Los productores y directores podrían verlo como un actor que ha evolucionado, que ha experimentado aspectos vitales que pueden enriquecer sus interpretaciones. Además, la química entre Can y Diletta es algo que muchos fans ya han percibido de forma intuitiva en las escasas pero significativas fotos que se han filtrado o compartido. Se les ve felices, cómodos el uno con el otro, con miradas cómplices y gestos de cariño. Y eso, al final, es lo que más importa para quienes siguen su vida y su carrera: verlos brillar, verlos felices, verlos construir algo significativo. Ahora, algo que siempre genera debate en el mundo de las celebridades es la autenticidad. ¿Es esta declaración una estrategia de relaciones públicas cuidadosamente orquestada para generar expectación y mantenerlos en el ojo del huracán mediático, o es un sentimiento genuino que brota de lo más profundo de su corazón? Dada la naturaleza del comentario, el tono aparentemente sincero y el contexto en el que se produjo, muchos expertos en la materia y observadores cercanos a la pareja sugieren que hay una sinceridad palpable. El tono utilizado, las palabras elegidas, la forma en que se habría producido la declaración, todo apunta a que Canjaman está realmente enamorado de Diletta Leotta y que ha decidido que es el momento de hacerlo saber al mundo. Es un acto de valentía y de fe en su relación. Y no olvidemos el fenómeno de las parejas de celebridades. Cuando dos figuras públicas de gran alcance con una presencia mediática significativa y un gran número de seguidores se unen,
crean un interés mediático que trasciende sus carreras individuales. Kanyaman y Diletta Leotta forman una pareja de impacto, un verdadero power couple que genera expectación. Y esta declaración de amor, lejos de apagar los focos, solo ha avivado aún más las llamas de la curiosidad y la fascinación. La gente quiere saber más, quiere ver más, quiere ser testigo de su historia, de su evolución como pareja. Este tipo de noticias, por muy centradas que estén en la vida privada de las estrellas, nos recuerdan algo fundamental: a pesar de todo el glamour, la fama, las alfombras rojas y los flashes, las celebridades son personas. Personas que buscan la felicidad, el amor, la conexión y la estabilidad. Y cuando deciden compartir esos momentos íntimos y personales con su audiencia, nos dan una ventana a su humanidad, a su vulnerabilidad y a sus aspiraciones más allá de los personajes que interpretan o los productos que promocionan. Nos humanizan y nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo. En resumen, la declaración de amor de Kanyaman, que hemos desglosado hoy con todo detalle, ha sido un verdadero terremoto mediático en el mundo del entretenimiento. Ha confirmado para muchos la seriedad y la profundidad de su relación con Diletta Leotta y ha mostrado un lado más vulnerable, romántico y comprometido del actor. Las repercusiones de esta noticia van desde la euforia y la celebración de sus fans hasta la especulación sobre el impacto que tendrá en sus carreras profesionales y en su vida pública. Lo que está claro es que Kanyaman ha decidido dar un paso adelante, abrazar su felicidad y compartirla con el mundo, eligiendo a Diletta como la persona con la que desea construir su futuro. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí preparar este contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Están felices por Kanyaman y Diletta Leotta? ¿Creen que es una pareja sólida y con futuro? ¿Qué les pareció la declaración de Kan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos y mucho más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o de Diletta Leotta, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierden nada y de formar parte de nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.